la amplitud que van a tener los grupos cuando necesitamos hacer grupos estadísticos, entonces iba a ser igual al límite superior de los datos menos el límite inferior dividido entre n, donde límite superior corresponde al dato más grande de la muestra, que LI pues es el dato más pequeño de la muestra, ¿ok? Y n mayúscula habíamos dicho que era el número de grupos. Sin embargo, yo les decía a ustedes que en algunas ocasiones, como en el ejemplo que hicimos, resulta que al calcular la amplitud nos quedaba una cantidad de decimales que podría ser mayor a la cantidad de decimales que tenían los datos. Vuelvo al ejemplo o volvemos a colocar un ejemplo. Si en una situación tenemos que el límite superior era 132,5 y el límite inferior era de 93,7 y yo quiero que n sea igual a 4, entonces al calcular la amplitud, entonces íbamos a tener como 132,5 menos 93,7 dividido, yo escribí 4 grupos, digamos 5 grupos, no quiero arriesgar, digamos 5 grupos, entonces dividido entre 5, ¿cuánto daría eso? A ver, 132,5 menos, no, ay, por Dios, 93, ese número lo escribí mal ahí, 93,7. 93,7 menos 93,7 igual, y dividido en 5, 7,76. A lo que voy en lo siguiente, resulta que nosotros aquí tenemos una amplitud que tiene 2 decimales. Sin embargo, los datos que me dice de la muestra son estos. ¿Cuántos decimales tiene esa muestra? Tiene un solo decimal. Al formar los grupos, pues resulta que tenemos que ir sumando ese número, esa amplitud. Eso significa que al sumar 2 decimales, pues el resultado va teniendo 2 decimales, ¿cierto? Entonces, íbamos a tener grupos que tenían límites con 2 decimales. Esto resulta que no se puede hacer así. Para poder formar los grupos, los límites deben tener la misma cantidad de decimales que los datos. Es decir, deben tener un solo decimal. Entonces dijimos que lo que teníamos que hacer era redondeos. Vamos a recordar entonces cómo formaríamos los grupos a partir de este ejemplo que tenemos acá. El primer grupo empezaría en 93,7 y terminaría, yo les dije a ustedes que colocábamos un guión que no significa resta, sino es un guión para separar los dos valores. 93,7 más 7,76. Entonces, 93,7 más el 7,76 y eso da 101,46. 101,46. Si volvemos a sumar, estamos obteniendo el otro grupo. Entonces el otro iría desde 101,46 hasta 109,22. Si volvemos a realizar, el siguiente grupo iría desde 109,22 hasta
116,98. 98, ay, por Dios. El siguiente grupo iría 116,98 hasta 124,74. Y el último grupo iría desde 124,74 hasta 132,5. Una condición de hacer este procedimiento es que siempre el límite inferior va a ser, o mejor, el primer grupo empieza siempre con el límite inferior y el último grupo termina con el límite superior. ¿Sí lo ven? Siempre debe cumplir esa condición. Pero como ya lo habíamos visto, entonces los grupos no pueden tener dos decimales, deben tener de un solo decimal. Entonces debemos hacer el redondeo para este caso, ¿no? A una cifra decimal. Si hacemos el redondeo, entonces me quedaría 93,7 y el siguiente valor quedaría en 101,5. El otro empezaría en 101,5 y terminaría en 109,2. El siguiente empieza en 109,2 y termina en 117,0. El siguiente empezaría en 117,0 y termina en 124,7. El último, 124,7 hasta 132,5. ¿Ok? El asunto sería el siguiente. Resulta que esto apenas de lo que yo estoy mostrándoles aquí, estoy dándoles el dato más grande y el dato más pequeño. Pero eso no significa que sean los únicos dos datos. Eso seguramente vamos a tener una cantidad de datos que lógicamente están entre ellos dos. La pregunta es, supongamos por alguna cosa, digamos que a esto lo vamos a llamar al grupo A, al grupo B, grupo C, grupo D y grupo E. La pregunta es, si yo tengo un dato que sea 109,2, ¿a qué grupo le pertenece o en qué grupo estaría ese dato? ¿Estaría en el grupo B o estaría en el grupo C? ¿Qué dicen ustedes? De uno en uno, por favor, no se apresuren. Mariana, ¿en qué grupo estaría ese dato? ¿Grupo B o en el grupo C? En el C. En el C. Nicolás, Fajardo, No, ¿qué grupo estaría ese dato? ¿En el grupo B o en el grupo C? entonces en el grupo C, creo. ¿Tú estás de acuerdo con Mariana? Sí. Bueno, efectivamente tiene que haber una forma, bueno, entre otras, los dos se equivocaron, pero tiene que haber alguna forma en la que nosotros tengamos que decidir sobre esos valores que son límites, porque al fin y al cabo el 109,2 se repite tanto para el grupo B como para el grupo C. Tiene que existir un criterio para que podamos entender en qué grupo está. Y no pueden ser los dos, ¿cierto?
O sea, escogería el B y el C. Puede estar en el B o puede estar en el C. Así como está, podría estar en cualquiera de los dos. Pero no es que yo diga, no, es que ustedes decidan. No, ustedes no deciden. La estadística me dice cómo es que se debe decidir. Para ello, empezamos con formular una serie de indicadores para esos grupos. Los indicadores son paréntesis y corchetes. Entonces, nosotros podemos utilizar paréntesis, que ya saben que son los redonditos, o podemos utilizar corchetes, que son los cuadrados. ¿Ok? Cuando utilizamos el paréntesis, indica que el valor no se incluye. Lógicamente, escribí mal incluye. Lógicamente, cuando utilizo corchetes, significa que el valor sí se incluye. ¿Ok? Pero bueno, ¿y cuándo coloco paréntesis y cuándo coloco corchetes? Ojo con esto. Cerramos el grupo con corchete. Este es el criterio. Cerramos el grupo con corchete si el redondeo fue hacia abajo. ¿Listo? Recuerden que decir hacia abajo es cuando yo sencillamente he eliminado algún valor. Por ejemplo, el 101.46, des en cuenta que el 46 se subió a 5, porque el 4 subió para un 5. O sea que ahí subí hacia arriba. Entonces, si este caso es cerrar hacia abajo, ¿qué puedo decir que cerramos con qué? Cerramos el grupo con paréntesis si el redondeo fue ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Listo? Si el redondeo fue hacia arriba, cierro con paréntesis. Si el redondeo fue hacia abajo, cierro con corchete. Eso significa que este primer valor se redondeó hacia arriba, por lo tanto cierro con paréntesis. El segundo valor se redondeó hacia abajo, por lo tanto cierro con corchete. El siguiente valor se redondeó hacia arriba, paréntesis. El siguiente hacia abajo, corchete. El último no se le hizo nada, eso es como cerrar hacia abajo. ¿Está claro hasta ahí? Espera, profe, ¿puedes repetir esa última parte, por favor? El último valor. Sí, el último valor que no lo entendí bien. El último valor nosotros no tuvimos que redondearlo. No se redondeó ni hacia arriba ni hacia abajo. Cuando eso ocurre, tengo que cerrar con corchete. Vale, profe, gracias. Listo. ¿Está claro, niños?
señor. Sí, profe. Ok, eso me está diciendo de cómo cerré, pero ¿y cómo abro? Entonces se abre en sentido contrario. Sentido contrario. Quiere decir que si redondeé hacia arriba, entonces ahora es con corchete. Si redondeé hacia abajo, paréntesis. Si redondeé hacia abajo, hacia arriba, perdón, corchete. Si redondeé hacia abajo, paréntesis. Y el primer valor, corchete. Significa que siempre voy a abrir con corchete y cierro todo con corchete. Este siempre debe ser corchete y este también. ¿Listo? Ahora sí, de acuerdo a eso, a todo lo que hemos escrito acá, que me dice que el paréntesis no incluye y que el corchete sí incluye, des en cuenta que el 102 estaría aquí. ¿Por qué? Porque tengo corchete y dice que sí lo incluye. Vea, corchete sí incluye. Entonces el 109.2 hace parte del segundo y no del tercero. Preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. ¿No hay? Yo no entendí muy bien lo de los corchetes, profe. A ver, lo que tienes que entender es hacia dónde se está redondeando. ¿Sí, sí recuerdas bien cómo se redondea, cuándo se redondea arriba y cuándo abajo? ¿Sí? Sí. Ok. Si redondeaste hacia arriba, cierras con paréntesis. Si redondeaste hacia abajo, cierras con corchete. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Mejor? Oh, sí, ok. Listo. Y para abrir es al contrario. Entonces, por ejemplo, este 101,5 venía de este valor. Se redondeó hacia arriba. Entonces, como es al contrario, entonces abro con corchete. Para que no se compliquen tanto y no se les olvide, solamente tengan en cuenta el cierre. Y abre siempre en sentido contrario. Des en cuenta que si aquí se hizo con paréntesis, el otro debe empezar con corchete. Aquí se hizo con corchete, debe empezar con paréntesis. Aquí se cerró con paréntesis, empieza con corchete. El otro. Aquí se cerró con corchete, abre con, el siguiente grupo abre con paréntesis. ¿Sí? Para que ustedes no se vayan a enredar tanto de que es que cuándo es uno, cuándo es el otro. Sencillamente lo tienen en cuenta para cerrar. Para cerrar y ya saben que el otro grupo lo abren en sentido contrario. ¿Vale? Bueno, dentro de las definiciones que yo di en la sesión anterior, hubo algo que era importante entender con respecto a la toma de información. Cuando uno está tomando una información, cuando yo estoy tomando los resultados de una muestra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me dice, yo soy el supervisor de planta de una empresa de tornillos. ¿Ok? Y mi jefe me dice, vea, usted tiene que tomarme unas muestras para saber si la máquina está bien calibrada o si la máquina está mal calibrada y está cortando mal los tornillos. Y entonces yo tengo que tomar la muestra. ¿Ok? Resulta que de los resultados que yo tomo, pueden existir errores.
Y entonces de eso fue lo que se me olvidó hablar la clase pasada. ¿Ok? De el error en la toma de la información. Entonces vamos a hablar un poquito de eso antes de seguir con nuestros cuadros. Entonces, el error. Como les decía, cuando se toma información, se pueden cometer errores. Y aún más, si la toma de información o por lo menos se tiene que tomar muchos datos, entonces es muy común que se cometan errores. ¿Ok? Dentro de los dos errores típicos tienen que ver con el instrumento de medición y el otro con quién toma la información. ¿Ok? Son los errores típicos. Con respecto al instrumento de medición, existen dos tipos de error. El primer error, regálenme un momentito. El primer error es por precisión, o los errores los llamamos por precisión y por exactitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un error? Recuerden que estoy hablando del instrumento de medición. ¿Ok? El error por precisión se refiere a la cantidad de decimales que muestra el instrumento. Que pues digamos que para que lo entiendan me refiero a decimales, pero realmente debemos decir es las divisiones, ¿sí? O los submúltiplos que muestra el instrumento. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí bien grande. Supongamos que esta es una regla. Yo tengo que medir la longitud del tornillo, ¿cierto? Y resulta que mi regla tiene determinadas marcaciones. Digamos que tiene las marcaciones así de grandes. Bueno, el instrumento que yo quiero medir, lo que yo quiero medir llega hasta aquí. Y este es el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el valor 8 y este es el valor 9. Pregunto, ¿cuánto mide mi tornillo? ¿Qué dicen ustedes? 8.5. 8.5. ¿Por qué no es 8.6? Entonces, des en cuenta que en una situación como esta, lo que debería ocurrir es que mi instrumento tenga más divisiones, ¿cierto? Tenga otras divisiones aquí internas para que nosotros podamos definir exactamente o con mayor precisión la medida real del tornillo o la medida real del instrumento, del aparato, ¿sí? O de lo que estamos midiendo. La regla es el instrumento de medición. Este es el instrumento de medición. Entonces,
este es un error que podríamos estar cometiendo. ¿Por qué? Porque nuestro instrumento de medición no tiene la precisión adecuada para medir el tornillo. ¿Sí está claro eso? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver carreras de ciclismo y carreras de automovilismo. Si ustedes logran ver eso, se darán cuenta que, por ejemplo, en ciclismo se utiliza un cronómetro que solamente da minutos y segundos. Solamente tiene o da el resultado en minutos y segundos. Y entonces dice que un corredor realizó una carrera, una etapa en, no sé, 45 minutos y 12 segundos. ¿Sí? Mientras que en automovilismo los cronómetros son de altísima precisión y ustedes se darán cuenta ya que dice que un piloto realizó una vuelta en 1 minuto 465 segundos. ¿Qué significa? Que el instrumento de medición que se utiliza en automovilismo es de mucha mayor precisión que el que se utiliza en ciclismo. ¿Sí está claro la diferencia? ¿O qué es la precisión? Niños, Sí, señor. listo. Y entonces, ¿qué es la exactitud? La exactitud se refiere a la calibración del equipo. Calibración del equipo. Upa. Entonces, volviendo al ejemplo de la regla, yo tengo un instrumento de altísima precisión porque tiene muchas divisiones aquí pequeñitas. Pero resulta que mi regla está partida aquí. Entonces, ya el problema no corresponde a un problema de precisión, sino a un problema de exactitud. ¿Por qué? Porque la regla no está en buen estado para poder hacer la medición. ¿Listo? Entonces, la exactitud tiene que ver con eso. El estado en que se encuentra el equipo para empezar a tomar mediciones. Si por el contrario yo tengo que utilizar una báscula ya saben, para pesar, y resulta que mi báscula está mal calibrada. No sé si sepan, pero eso trae una serie de resortes. Si los resortes están mal calibrados, están mal puestos, no están perfectamente verticales, sino que están de pronto inclinados, entonces en ese momento voy a tener un problema de exactitud. ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces esos son los Sí, dos. profe. Esos son los dos errores que están relacionados con el instrumento de medición. Con respecto a quien toma la información, tenemos otros dos tipos de errores. Uno se denomina impericia. No sé si sepan qué es la impericia. Y el otro es por influencia. La impericia se refiere a la falta de habilidad.